¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa saludable. Vamos a desarrollar un tema que seguramente usted poco ha escuchado como enfermedad propia, como entidad propia, que es la hipertensión pulmonar, que como analizaremos tiene múltiples causas, pero realmente es una enfermedad que si tiene poca prevalencia es muy importante la detección precoz. Y traducido en enfermedad, esto podemos decir que es una enfermedad que, como Sandro, para identificarla, porque cuando un personaje público la tiene, en ese momento uno ya empieza a tomar conciencia de la enfermedad. Dentro de las múltiples causas, como lo haremos, el tabaquismo, en este caso, es muy importante. Para eso, hemos invitado al doctor Sergio Víctor Perrone, médico cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca, referente en Argentina y en el mundo, trasplante, e incluso en esto del seguimiento de la hipertensión pulmonar y cómo ha ido evolucionando esta enfermedad y los grupos de trabajo, cómo se desarrollan en Argentina. Sergio, gracias por venir nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que le contaras a la gente qué es la hipertensión pulmonar, que seguramente en este contexto de la enfermedad, en un personaje como Roberto Sánchez, Sandro, fue el que tuvo un poco más de entidad, pero vamos a desarrollarlo un poquito en cuanto a qué significa. La hipertensión pulmonar es básicamente una presión alta en el territorio pulmonar. Como uno tiene presión alta en el brazo cuando se lo toman, que es la traducción de la enfermedad de la hipertensión arterial sistémica, esto ocurre en los pulmones. ¿Por qué ocurre en los pulmones? Hay distintas causas, realmente hay muchas causas. Hay algunas causas que son hereditarias, que están vinculadas genéticamente. Hay causas como la misma insuficiencia cardíaca. Nosotros, por ejemplo, nos tuvimos que especializar en tratar hipertensión pulmonar a raíz de que si tienes insuficiencia cardíaca izquierda, necesitas un trasplante cardíaco y tienes hipertensión pulmonar, no se te puede hacer un trasplante cardíaco, porque el corazón que vas a poner no va a poder manejar ese circuito pulmonar con presiones más altas. Entonces hay que elegir corazones especiales o hacer otro tipo de trasplantes cardíacos. Las enfermedades cardíacas son, digamos, la insuficiencia cardíaca izquierda es la causa más predominante en el desarrollo de hipertensión pulmonar. Pero también hay otras, como nombraba recién, lo que tuvo Roberto Sánchez, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, secundaria a un tabaquismo importante. Los pulmones se desarrolla lo que es conocido como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y eso aumenta las presiones pulmonares. La fibrosis pulmonar, hay patologías pulmonares que involucran a los vasos sanguíneos pulmonares que llevan la hipertensión pulmonar. La enfermedad tromboembólica pulmonar puede llevar a la hipertensión pulmonar. O sea, un paciente que tiene coágulos en las venas de la pierna que se le van a los pulmones, o que tiene una patología sanguínea procoagulante y hace trombos en los pulmones, eso lleva a la hipertensión pulmonar. Las enfermedades reumatológicas pueden llevar a la hipertensión pulmonar. Por eso es importante y nosotros recomendamos que el reumatólogo anualmente, periódicamente, haga un ecocardiograma de control, un simple ecocardiograma de control en su paciente para tratar de detectar precozmente la presión, el aumento de la cifra de presión pulmonar. Bueno, le decía, enfermedades cardiopatías congénitas que pueden llevar a la hipertensión pulmonar, por esas cardiopatías que tienen una comunicación entre el lado izquierdo del corazón y el lado derecho, sobrecargan de sangre al lado derecho, eso hace que el circuito derecho maneje un mayor volumen de sangre redundante que va y vuelve por su circuito, y eso hace que se desarrolle hipertensión pulmonar. Hace algunos años, le diría que no muchos, unos 15 años, no había casi tratamientos. Y éramos muy pocos los médicos en el mundo que tratábamos la hipertensión pulmonar. Porque no había tratamientos. No teníamos tratamiento específico para la hipertensión pulmonar. Hoy, gracias al desarrollo y gracias a la colaboración de las industrias farmacéuticas, y a raíz, por ejemplo, de una droga, básicamente, que se
quiso utilizar inicialmente para el tratamiento de la hipertensión arterial, que después, dado que había muchas medicaciones para la hipertensión arterial, se quiso usar en insuficiencia cardíaca, y como tenía algunas reacciones a nivel hepático, se dedicaron a seleccionar un grupo de pacientes, aquellos que tenían hipertensión pulmonar, en los cuales la droga podría ser beneficiosa. Gracias al advenimiento de esta droga, que es un bloqueante de los receptores de la endotelina, llamémosle mejor modulador de los receptores de la endotelina, que se llamó Bosentan, explotó un poco el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Porque hasta ese momento lo único que utilizábamos eran unas drogas que se llaman bloqueantes de los canales del calcio y los prostanoides que estaban disponibles por vía intravenosa. Los prostanoides son unos vasodilatadores muy potentes que se agrega al organismo, que cuando se rompe el balance, que lo que sucede para el desarrollo de la hipertensión pulmonar es que se rompe un balance que tiene la circulación de los pulmones, que está entre drogas que son dilatadoras de los vasos sanguíneos, como los prostanoides, que son neurohormonas internas del organismo, y drogas, neurohormonas vasoconstrictoras en nuestro organismo. Predominan la vasoconstrictora sobre la vasodilatadora y aumenta la presión. Bueno, uno puede aplicar prostanoides por vía endovenosa en esa época. Hoy en día, después del advenimiento de esta droga, el Bosentan, surgieron otros, el ambrisentan, el macitentan, para el tratamiento de estas drogas. El sildenafil, la droga utilizada para los trastornos eréctiles masculinos, es un vasodilatador del territorio pulmonar muy importante, y la droga, el sildenafil, puede ser utilizado. Hay derivados del sildenafil con acción más prolongada, como el tadalafilo, que también puede ser utilizado para tratar. Generalmente se utiliza, como trabajan bloqueantes de la endotelina, trabajan sobre una de las vías de la hipertensión pulmonar, de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil y el tadalafil, trabajan sobre otra de las vías, y los prostanoides sobre otra de las vías. El advenimiento de este conjunto de drogas ha brindado realmente una luz en el tratamiento de esta enfermedad, que si bien no son curativas todavía, ayudan a controlar y a enlentecer la progresión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la progresión lenta de esta patología lleva a la insuficiencia cardíaca derecha y a la muerte del paciente. Entonces uno trata con estas drogas de que eso se postergue en el tiempo. Todavía no hay algo que sea curativo. Estas son drogas que bajan la presión pulmonar, contribuyen a bajar la presión pulmonar y contribuyen a que el paciente viva más y con mejor calidad de vida. Bien, volviendo a las causas y dentro de todas las que vos nombrabas, hay causas infecciosas e incluso drogas que pueden producir y también son potenciales causas en donde en el contexto de pacientes que padecen estas enfermedades, aquellos especialistas que ven a estos pacientes generalmente son infectólogos y que generalmente se trabaja en forma, como en toda patología crónica, como multifactorial, en forma con distintas especialidades, infecciones como el HIV, por ejemplo. El HIV es una de las patologías que pueden llevar a la hipertensión pulmonar. Las drogas utilizadas para adelgazar, que también ha habido grupos importantes de pacientes con hipertensión pulmonar que han usado drogas para adelgazar. Hay un cuestionario muy detallado que trata de abarcar todas las causas posibles de hipertensión pulmonar, que le digo que son muchas. Claro. Son muchas, trastornos hematológicos, distintos tipos, algunos tipos de anemia, hay enfermedades parasitarias que pueden llevar a la hipertensión pulmonar, o sea que hay que tener mucho cuidado. El cuidado principal es tratar de detectar, lo primero que hay que tratar de detectar es que su paciente tiene presión pulmonar, ¿sí? Generalmente se presenta la hipertensión pulmonar primaria, digamos,
la idiopática. Idiopática quiere decir que no conocemos la causa. O aquellas que vienen genéticamente, tienen más predominio en las mujeres. Y a veces uno toma ese, ay, la nena se me desmayó, o ay, la nena se me mareó, y se toma como algo banal y sin cuidado. Un simple electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma ayudan a separar y distinguir ese diagnóstico como para agarrar y decir, bueno, necesito un tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz disminuye más la progresión de la enfermedad. Y nosotros abogamos por un tratamiento completo. Si bien las guías actuales hablan de que si usted tiene hipertensión pulmonar, debería empezar primero con un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, sildenafil o tadalafilo. Si no funciona bien eso, no logra, puede agregar un bloqueante de los receptores de la endoterina, bosentan, macitentan o ambrisentan. Si no anda bien con eso, usted podría iniciar prostanoides, que como le dije, no sé si lo comenté antes, pero hay prostanoides por vía endovenosa, hay prostanoides por vía inhalatoria y hay prostanoides por vía subcutánea para administrarlo. Se administran en forma casi continua, la endovenosa y la subcutánea es continua, y nosotros estamos abogando por un tratamiento completo de entrada. O sea, al revés de lo que nos dicen las guías de lo que hay que hacer, uno cuando tiene hipertensión pulmonar dice, primero empiezo con todo, si el paciente mejora, agarro, saco una de las drogas, ¿cuál? La que es más molesta o la que causa algunos efectos colaterales, o la que es más cara, por ejemplo, y después, si sigue mejorando, saco la otra. Es preferible retrogradar que ir avanzando y llegar tarde al tratamiento. Bárbaro. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa y después continuamos tocando el tema que es realmente apasionante. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, continuamos con el programa. Hilando lo anterior, es muy importante prestarle atención, por supuesto, al paciente y el médico acá juega un rol fundamental, por ahí no el especialista, en donde al final después terminan en el centro de referencia o gente que se dedica específicamente al tratamiento de la patología, pero básicamente la atención primaria, los médicos a ese nivel son muy importantes en cuanto a sospechar la enfermedad y por eso es muy importante en este aspecto el conocimiento de la enfermedad por parte de los médicos, que siempre digo, tenemos que asumir nuestras responsabilidades, la formación en esto, y porque cosas muy sencillas o estudios muy sencillos pueden orientar hoy por hoy a continuar a un estudio más profundo y llegar a un diagnóstico precoz, ¿verdad? Sí, yo te diría que es fundamental. La detección precoz está más en manos del clínico general, del médico de familia, que en el especialista, ya sea cardiólogo, neumonólogo, el reumatólogo, están más en ese médico de familia, ese médico clínico general, o en el reumatólogo, si lo está atendiendo un reumatólogo, al igual que el infectólogo, como comentábamos antes, deberían pedir para tratar de
de detectarla precozmente, antes de que el paciente tenga presiones muy altas. ¿Por qué? Como te decía, el inicio de un tratamiento precoz es clave. Con respecto a qué sucede cuando uno instaura un tratamiento en esta patología, hay algo que sucede que es muy interesante. Como te decía, la progresión es, primero aumenta la presión pulmonar, después viene la falla ventricular derecha y después viene la muerte del paciente. Muchas veces uno engancha al paciente con que está la presión alta, el ventrículo derecho falla un poco, no falla mucho, y uno empieza a darle un tratamiento. Un tratamiento, como te decía antes, nosotros intentamos de que sea inicialmente un tratamiento bastante completo. Después me voy a referir a otras cositas que se agregan, otros condimentos terapéuticos que hay que agregar. Pero una vez le pide un estudio al paciente de control y viene el paciente y le dice, tengo la presión más alta, lo que usted me dio me está haciendo peor. Y no es tan así. Lo que hay que fijarse también es cómo está la función del ventrículo derecho, porque muchas veces lo que sucede es que la medicación le está haciendo bien, baja la resistencia de ese territorio pulmonar, el corazón derecho se contrae mejor y la presión pulmonar se muestra más alta. Eso le está avisando a usted no de que el paciente está más grave, sino de que el paciente necesita más medicación vasodilatadora para poder seguir mejorando. Y eso es tomado como un aviso de que está respondiendo bien y de que usted tiene que insistir en el tratamiento, es más, y tiene que incrementar el tratamiento para que el paciente siga mejorando. Claro, está claro, y eso es muy importante porque nosotros cuando nos toca este tipo de pacientes lo que vemos es estas modificaciones, cuando se produce ese desequilibrio aparente implica mejoría y eso nos marca clínicamente que debemos ajustar aún mucho más la medicación y ese es en el día a día en el seguimiento del paciente, eso está realmente claro. Ahora, los pacientes con estas patologías, una vez que se utilizó todo el arsenal terapéutico, se tuvo la posibilidad de tener todos los beneficios de toda la medicación actual, a pesar de eso a veces la progresión de la enfermedad es inexorable o porque se llegó muy tarde a la terapéutica. Como última instancia, ¿hay alguna otra alternativa? Sí, hoy en día tenemos varias cosas. Punto uno tiene que tener en cuenta que no es solo la medicación vasodilatadora, ¿no? O sea, hay que tener una dieta adecuada, hay que tratar de que esté bien oxigenado y muchas veces estos pacientes necesitan administración de oxígeno. Si tienen trombos en la arteria pulmonar, muchas veces es necesario quitar esos trombos quirúrgicamente, un procedimiento que se llama tromboendarterectomía pulmonar. Si los trombos vienen de las piernas, muchas veces es necesario poner un filtro en la vena cava para que esos trombos no migren hacia los pulmones. El paciente tiene que estar anticoagulado porque la insuficiencia cardíaca derecha y la hipertensión pulmonar son trombogénicas y puede generar trombos en el mismo sitio, aunque el origen inicial no hubiera sido un tromboembolismo pulmonar. O sea, hay una dieta adecuada, vacunación para prevenir otras patologías que pueden agravar, vacunarse para la neumonía, para la gripe todos los años, con tétano, difteria, hepatitis. O sea, el paciente tiene que tener un esquema completo de vacunación, cuidado con las infecciones, una buena calidad de vida, nada de abuso ni de droga, ni de tabaco, ni de alcohol. O sea, hay que tener tratar de llevar una vida lo más sana posible. Si uno con todo eso no logra controlar la hipertensión pulmonar, bueno, nosotros, como les decía, esos sensores de la pulmonar también han servido para saber cómo evoluciona uno con el tratamiento. La colocación de esos dispositivos se llama CardioMEMS, el dispositivo que se implantan por cateterismo y se controlan cuando uno se acuesta en la cama sobre una almohada que tiene una antena dentro y eso se transmite una señal a una central. Uno puede saber cómo va evolucionando su paciente y puede controlar nuevos episodios de descompensación. Yo le diría que como última etapa está el trasplante de corazón y de ambos pulmones. ¿Sí? Uno puede, de acuerdo a cómo esté el corazón derecho del paciente, elegir entre el trasplante pulmonar, uni o bilateral, y el trasplante del bloque completo
cardiopulmonar. Eso depende mucho de la elección de cuál de tipo de trasplante uno tiene que priorizar en este paciente. Depende mucho del estado del ventrículo derecho, de las presiones pulmonares que tiene y del estado del parénquima pulmonar, digamos, de la parte no vascular del parénquima pulmonar. Bien, llegado al punto del trasplante, como vos planteabas, y es aquí donde lo quiero meter a una persona que sí hizo que este tema se visibilizara como Sandro Roberto Sánchez, y vos estuviste a cargo no solo durante el trasplante de todo el manejo, sino previamente. Entonces me gustaría, más allá de la cuestión médica específica, a vos, tratar un personaje de esta naturaleza. Él asumía su enfermedad, su error, él, a pesar de haber estado en esta situación, decía, bueno, si yo puedo volver atrás, no fumo nunca más, o porque él decía públicamente después el consejo en la etapa final de por favor no fumar y tomar conciencia, y eso ayudó mucho, creo. Sí. Atendía, digamos que los personajes siempre son figuritas difíciles. Son figuritas difíciles porque por algo llegan a ser personajes o relevantes en cada una de sus tareas. He tenido la suerte de poder asistir a varios personajes como Roberto. Y Roberto era muy particular. Lamentablemente se dio tarde cuenta de lo mal que le había hecho el tabaco. Cualquiera de los vicios, no solo el tabaco, cualquiera de los vicios en exceso no es beneficioso. Uno piensa, los pacientes siempre piensan que yo lo puedo controlar. Y eso a veces se hace mucho más relevante cuanto más alto se está en ese personaje. Dice, no, si yo puedo hacer todo, puedo controlar esto también. Y muchas veces esos vicios lo terminan dominando a uno. Creo que él se dio cuenta tarde del mal que le había hecho el abuso, y él cumplió en delegar en la sociedad algo de decirle, muchacho, ojo con esto, porque esto es muy grave, van a llegar a este estado, y le puedo asegurar que cuando uno prefiere respirar a comer, la cosa está jodida. ¿Sí? Y había momentos en que el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica prefiere respirar a hablar, respirar a comer, y eso se torna muy, muy, muy difícil. Y no solo eso, uno cuando respira mal, oxigena mal. Y uno cuando oxigena mal, daña a otras partes del organismo. Y ese daño que provoca en otras partes del organismo es realmente mucho más problemático, porque es mucho más, uno no puede cambiar todos los órganos que están dañados. Claro. Y la última pregunta, cuando estaban en el postoperatorio inmediato, en esa etapa de lucha que tuvieron, que nos conectamos, me acuerdo que te hice un reportaje en ese momento radial, ¿cómo fue para vos, como médico, toda esa situación que fue difícil, que estuviste guardado dentro de la recuperación durante meses? 45 días. Claro. ¿Qué aprendiste de todo esto? Siempre todos estos pacientes, se aprende de eso, se crean relaciones desde el punto de vista humano. Yo lo atendí hace varios años, claro. Ahí le había estado muy grave hace unos años. Nosotros trajimos una droga para mejorar un poco la función cardíaca, una droga en ese momento estaba en Francia, todavía no estaba aprobado su uso, y menos para insuficiencia cardíaca. Después salieron unos estudios, una droga que se llama ivabradina, que después se estudió en insuficiencia cardíaca y resultó beneficiosa para insuficiencia cardíaca. Y durante unos cuantos años lo atendía, iba a verlo allá a su casa en Banfield, porque era imposible traerlo a un consultorio, porque era un revuelo. Era problemático moverlo a él con el oxígeno permanente, y cada vez que llevaba al consultorio era un revuelo de gente. Y durante varios años lo atendí, y bueno, él me dijo, dice, yo me trasplanto donde sea, donde vos digas, pero yo quiero que estés al lado. Así que le digo, mira, no me va a costar mucho. Con el primer paciente que hicimos trasplante cardíaco, que te comenté en el otro programa,
con Marcela, se llamaba esa chica, yo viví 62 días dentro del Sanatorio Güemes, literal, adentro. Tenía una habitación al lado de la paciente. Y con Roberto viví 45 en otra habitación al lado del paciente. Esta llave que llevo colgada es una réplica de la llave de la habitación que abría la puerta donde yo dormía. Y tengo una yo y otra la tiene, otra réplica tiene la esposa. Un tipo muy particular, Roberto, un tipo muy particular. No era fácil de manejar, pero yo soy un poco más difícil también. Entonces que tuvimos choques durante todos esos años, porque yo imponía cosas y costaba a veces un poco de trabajo. Entonces, y a veces no me cumplía, y entonces yo me enojaba y ponía los límites, pero bueno, alguien los tenía que poner. Y creo que en ese lugar es el médico. Y lo que uno tiene que aprender desde el punto de vista médico, y lo que cuando uno atiende este tipo de personas, tiene que poner es que uno nunca tiene que abandonar el personaje. Uno no tiene que abandonar el personaje de médico. Porque si uno abandona el personaje de médico y se torna, él era un cantor exitoso y nada más que un cantor exitoso, y era un paciente, ¿sí? Y había que respetarlo como paciente, independientemente de que tuviéramos momentos de distensión, donde contábamos algún chiste, o donde charlábamos de alguna cosa que no tenía nada que ver con la medicina, que ojo, también es relación médico-paciente, eso también es relación médico-paciente. Yo critico permanentemente esas consultas de 15 minutos donde uno no sabe ni el nombre del paciente que tiene adelante. Mis consultas duran 1 hora como mínimo. Y te lo pueden decir mis pacientes, a veces empiezo tarde con el que le sigue. Creo que eso hace a la relación médico-paciente. Y la relación médico-paciente es primordial en las patologías graves como la de este grupo de pacientes que estamos hablando. Muy bien, vamos a una pausa y vamos ya con la última parte del programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, ya en la parte final del programa, Sergio, te agradezco enormemente haber podido hablar sobre una patología poco conocida, que está presente, que si no la sospechamos los médicos no la vamos a encontrar y que mientras más temprano lleguemos, y en esta responsabilidad nuestra. Y a su vez haber contado tu experiencia, que era un poco lo que quería que transmitieras en cuanto a lidiar, entre comillas, con estos tipos de personajes, que fue en público, pero que estas intimidades no se conocen, y que bueno, un poco transmitirlas de primera mano creo que ha ayudado y ayuda a que la gente interprete mucho más y esto sea más allá de la cuestión mediática, más humanizado, y que vean que siempre hay una relación entre un médico y un paciente en estas patologías crónicas que son muy complicadas, difíciles para uno y para otro. Te agradezco enormemente. Gracias a vos. Nosotros nos vemos en 7 días.